Y saludo hasta Londres a la periodista Laura García. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches hasta Londres. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, con mucho calor por acá, 25 grados y todo el mundo está que no se lo cree. Pero una envidia estar en Londres. Oye, vemos que Johnson ha prometido que Reino Unido saldría de la Unión Europea, pase lo que pase, en esta fecha programada que sabemos que es el próximo 31 de octubre, aunque eso implique hacerlo sin un acuerdo, mientras que el Parlamento pues ha decidido impedir que saque al país de este bloque sin un plan. ¿Cuáles son las reacciones en Reino Unido? Cuéntanos. Pues las reacciones tienen que ver también con el calendario de trabajo de los políticos aquí en el Reino Unido. Durante el mes de agosto se toman todos un muy buen merecido descanso, tanto en el Parlamento inglés como en el Parlamento en Europa. Los políticos allá también descansan. Y luego el mes de septiembre se ocupa principalmente por las convenciones de los partidos políticos. Así que si lo estamos pensando en verdad, lo que le queda al nuevo primer ministro Boris Johnson cuando empiece su trabajo mañana van a ser más o menos unas 5, casi 6 semanas para renegociar este partido. Y esto es lo que se está viendo muchísimo más difícil, principalmente porque va a enfrentar bastante oposición, no solo por medio del Partido Laborista y los representantes de otros partidos, sino también dentro de su propio partido, a su convicción de sacar al Reino Unido de la Unión Europea, como dices tú, pase lo que pase, sea o no con tratado de libre comercio o con un tratado de transición. Y es algo también al que les preocupa mucho a los diplomáticos y políticos en Europa continental. Laura, para muchos expertos esta parálisis del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea tiene como consecuencia pues una fuerte desaceleración en la economía británica. ¿Cómo consideras que está tomando este sector empresarial el perfil de Boris Johnson como primer ministro británico? Pues al sector empresarial lo que le viene preocupando desde hace mucho tiempo no es necesariamente que suceda el Brexit, sino cómo y cuánto tiempo van a tener para prepararse. Así que, de cierta manera, esta convicción que tiene él mismo a este Brexit, sea lo que sea, Brexit duro o nada, si esa es la elección que él tiene que tomar, es lo que les preocupa muchísimo. Y por eso vimos hoy una pequeña reducción en el valor de la libra a 1.24 dólares. Pero es más que nada esperando qué es lo que va a pasar de aquí a octubre. No es esa incertidumbre de no saber necesariamente qué hacer. Y esta desaceleración de la economía la vamos a ver no necesariamente en los próximos meses, sino en los próximos años, porque se refleja también en el número de estudiantes foráneos que están llegando al Reino Unido. Vienen ellos también con dinero a gastar en las universidades, a gastar en los pueblos. Se refleja también en el número de turistas, en el número de tratados de libre comercio, perdón, en los negocios que pueden comerciar entre Europa y el Reino Unido, y esto se va a sentir de manera más prolongada y estamos todos a la espera de ver qué es lo que pasa conforme se hacer octubre 31 y también bajo la amenaza de una posible elección general. Se rumora que el primer ministro, cuando entre a su trabajo, puede, después de las convenciones de los partidos políticos en septiembre, llamar y convocar elecciones generales otra vez para tratar de incrementar su mandato dentro del Parlamento y poder salirse con la suya, por así decirlo, en octubre 31. Y eso también detiene el proceso y nos deja más en pausa y con más incertidumbre. Laura, Donald Trump ya predijo que Johnson podría arreglar este desastre, así lo calificó, que según el mandatario estadounidense habría generado esta primera ministra saliente, Theresa May, al tratar de liderar la salida de su país de la Unión Europea. Ahora se habla de una presunta amistad entre Johnson y Trump, hasta se hacen algunas comparaciones entre ambos personajes. Sí, las hacen separaciones la gente como yo, con los periodistas que cubrimos a estas personas o entre ellos mismos. Y de cierta manera son un tipo de político muy diferente. En este país la frase que se usan es que son políticos teflón, que todo se les resbala. Boris Johnson, él mismo, en su carrera profesional, empezó como periodista y lo corrieron de su primer trabajo por fabricar historias que terminaron en la primera plana de su periódico. Después, cuando pasó a ser alcalde de Londres, ahí tampoco tuvo una carrera particularmente brillante, pero lo que lo conlleva a él, tanto como a personajes como Donald Trump, es este carisma que tiene para poder interactuar con la gente de una manera en la que las personas que están de acuerdo con él y que los apoyan no necesariamente están escuchando por qué es lo que dice o los hechos que dicen o las promesas que hacen y cómo las retractan a veces, sino la emoción de lo que están tratando de comunicar. Y aquí, de cierta manera, Boris Johnson es una persona muy divisiva, igual que Donald Trump. La gente está completamente a favor de él, a pesar de todo lo que haga, o completamente en contra. Y entonces falta ver cómo es que se desenvuelve él ya en su rol de primer ministro. ¿Será que a lo mejor, como lo esperábamos con Donald Trump, cambie un poquito su actitud cuando entre al mandato de este país, o va a seguir con esta misma
esa es una energía caótica que lleva con él, balbuceante, con el pelo medio desaliñado, y va a seguir siendo el mismo personaje de siempre, pero que esto no se refleje tampoco en su carrera política, como lo ha hecho con Donald Trump, con los distintos comentarios que ha hecho. Boris Johnson él mismo se ha referido, por ejemplo, a las mujeres Similares. Sí, similares, Laura, muy similares. muchísimas gracias por la comunicación. Muy buenas noches hasta Londres. Te mandamos un saludo grande desde México. Saludos hasta México. Buenas noches.